Metabolismo de los carbohidratos. Se define como metabolismo de los carbohidratos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los glúcidos en los organismos vivos. Los glúcidos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía gracias a su fácil metabolismo. Glucólisis. La glucólisis es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en varias reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en moléculas de piruvato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Bueno, aquí como se muestra, la glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato gracias a la enzima de la hexoquinasa, pero aquí mismo pasa que se ocupa una energía de ATP para producir ADP. La glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato con la ayuda de la enzima de la fosfoglucosa isomerasa. La fructosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 1,6-bifosfato gracias a la enzima fosfonato quinasa. Aquí mismo se toma una energía de ATP para producir una energía de ATP. La fructosa 1,6-bifosfato puede pasar a ser dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato con la ayuda de la aldosa. El gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser gliceraldehído 1,3-fosfato gracias a la enzima del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí se toma una energía de NAD para producir energía de NADH. El gliceraldehído 1,3-fosfato pasa a ser gliceraldehído 3-fosfato gracias a la enzima de la fosfoglicerato quinasa. Aquí se toma una energía de ADP para producir ATP. El gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser gliceraldehído 2-fosfato gracias a la enzima de la fosfoglicerato mutasa. El gliceraldehído 2-fosfato pasa a ser fosfoenol piruvato gracias a la enzima del piruvato quinasa. Aquí igual se toma una energía de ADP para producir ATP. Ya finalmente aquí vemos que se producen 4 energías o se ocupan 4 energías de ATP y 4 de ADP. Ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, durante la cual se utiliza la glucosa para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Aquí la glucosa 6-fosfato pasa a ser 6-fosfato gluconolactona, gracias a la enzima de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí mismo pasa que se toma una energía de NAD para producir energía de NADH. El 6-fosfato gluconolactona se convierte en gluconato 6-fosfato gracias a la enzima de la lactonasa. El gluconato 6-fosfato pasa a ser ribosa 5-fosfato gracias a la enzima del 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí mismo se toma una energía de NAD para producir NADH. La ribosa 5-fosfato para producir celulosa 5-fosfato ocupa de la ayuda de la enzima de la fosfopentosa epimerasa. Y la ribosa 5-fosfato para convertir a ribosa 5-fosfato ocupa la enzima de la fosfopentosa isomerasa. Aquí pasa que para producir celulosa 5-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato ocupa de la ayuda de la transectosa, y para producir ribosa 5-fosfato a C-depulosa también se ocupa de la ayuda de esta enzima transectosa, y aquí pasa que se producen 2 moléculas de carbono. Para producir gliceraldehído 3-fosfato a fructosa 6-fosfato se ocupa de la ayuda de la enzima de la transaldolasa. Para producir C-depulasa a eritrosa 4-fosfato igual se ocupa de la ayuda de esta misma enzima llamada transaldolasa, y aquí producen 3 moléculas de carbono. La eritrosa 4-fosfato pasa finalmente a ser fructosa 6-fosfato. Y para producir celulosa a gliceraldehído 3-fosfato se ocupa una enzima de transcetosa.
Aquí mismo, para pasar rápidamente una ribosa de 5-fosfato a una celulosa de 5-fosfato, se convierte con la ayuda de la enzima de la fosfopentosa epimerasa. Ciclo de Krebs. La principal función del ciclo de Krebs es producir la energía salvada y transportada como el ATP o GTP. El ciclo es también central en otras reacciones biosintéticas donde los intermedios producidos se requieren hacer otras moléculas, tales como aminoácidos, bases de nucleótidos y colesterol. Como pueden ver aquí, el glucógeno pasa a ser glucosa con la ayuda de la enzima de la gluconasa. La glucosa pasa a ser glucosa 1-fosfato con la ayuda de la enzima de la fosforilasa. La glucosa 1-fosfato pasa a ser glucosa 6-fosfato con la ayuda de la fosfoglucamutasa. La glucosa 6-fosfato pasa a ser piruvato con la ayuda de la enzima de la glucólisis. Aquí mismo empieza el ciclo de Krebs, donde dice acetil-CoA, pero para eso se necesita una enzima para que pase finalmente a ser acetil-CoA. Para hacer que piruvato sea acetil-CoA se necesita la enzima del piruvato deshidrogenasa. Aquí mismo pasa que toma una energía de NAD para producir energía de NADH. Una vez siendo acetil-CoA, pasa a ser citrato, pero con la ayuda de la enzima del citrato sintasa. El citrato sintasa produce citrato. Después el citrato, para hacer cis-aconitrato, se convierte con la ayuda con la enzima de la conitasa, así produciendo H2O. El cis-aconitato se convierte al D-isocitrato con la ayuda de la enzima de la cotinasa, igual tomando una molécula de H2O. El D-isocitrato se convierte en el alfa-cetoglutarato con la ayuda de la enzima del isocitrato deshidrogenasa. Aquí igual pasa de que toma una energía de NAD para producir energía de NADH igual dióxido de carbono. El alfa-cetoglutarato pasa a ser succinil-CoA con la ayuda de la enzima del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. El succinil-CoA pasa a ser succinato con la ayuda de la enzima del succinil-CoA sintetasa. El succinato pasa a ser fumarato con la ayuda de la enzima succinato deshidrogenasa. El fumarato pasa a ser malato con la ayuda de la enzima de la fumarasa, igual tomando una molécula de H2O. El malato pasa a ser oxalacetato con la ayuda del malato deshidrogenasa. Igual aquí se toma una energía de NAD para producir energía de NADH. Y finalmente, para otra vez que el oxalacetato convierta en acetil-CoA, se necesita de la ayuda de la enzima citrato sintasa. Beta-oxidación. Es un proceso metabólico por el cual los ácidos grasos se degradan en la mitocondria mediante la eliminación oxidativa de unidades sucesivas de átomos de carbono en forma de acetil-CoA a partir del extremo carboxilo de la cadena hidrocarbonada del ácido graso. En esta fase se genera gran cantidad de poder reductor en forma de FAD y NAD, que posteriormente donarán sus electrones a las cadenas transportadoras mitocondrial, que vendría siendo la fosforilación oxidativa. Como pueden ver aquí, el acetil-CoA se convierte en trans-enoil-CoA gracias a la enzima del acetil-CoA deshidrogenasa. Aquí es donde ocupa una energía de FAD para convertirla en FADH. El trans-enoil-CoA se convierte en el 3L-hidroxil-CoA con la ayuda de la enzima del enoil-CoA hidratasa. Aquí pues se ocupa una molécula de H2O porque la está hidratando. El 3L-hidroxil-CoA
se convierte a la beta-cetoacil-CoA con la ayuda de la enzima del 3L-hidroxil-CoA deshidrogenasa. Aquí toma una energía de NAD para producir NADH. El beta-cetoacil-CoA se convierte en acetil-CoA con la ayuda de la enzima de la beta-cetoacil-CoA tiolasa, produciendo el CoAH. Finalmente, el acetil-CoA va a pasar a la ruta de los ácidos grasos. Beta-oxidación de ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos es el mecanismo clave para la obtención de energía metabólica ATP por parte de los organismos aeróbicos. Dado que los ácidos grasos son moléculas muy reducidas, su oxidación libera mucha energía. En los animales, su almacenamiento en forma de triacilgliceroles es más eficiente y cuantitativamente más importante que el almacenamiento de glúcidos en forma de glucógeno. La beta-oxidación de los ácidos grasos lineales es el principal proceso productor de energía, pero no el único. Algunos ácidos grasos como los de la cadena impar o los insaturados requieren para su oxidación modificaciones de la beta-oxidación o rutas metabólicas distintas. Tal es el caso de la alfa-oxidación o la oxidación peroxisómica. Viendo aquí que comienza con acetil-CoA y pasa a ser trans-enoil-CoA con la ayuda de la enzima de la acetil-CoA deshidrogenasa, tomando una energía de FAD para producir FADH. El trans-enoil-CoA pasa a ser 3L-hidroxiacil-CoA gracias a la enzima del enoil-CoA hidratasa, tomando una molécula del H2O. El 3L-hidroxil-CoA pasa a ser a beta-cetoacil-CoA con la ayuda del 3L-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Aquí toma una energía de NAD y produce energía de NADH. El beta-cetoacil-CoA puede producir acetil-CoA o acetil-CoA con dos átomos de carbono menos con la ayuda de la beta-cetoacil-CoA tiolasa. Igual aquí se produce lo que viene siendo el CoAH. Ciclo de la urea. El ciclo de la urea o el ciclo de la ornitina convierte exceso de amoníaco en la urea en las mitocondrias de las células del hígado. La urea forma después entra en la corriente de la sangre, es filtrada por los riñones y excretada final en la orina. El ciclo de la urea primero se comienza con una enzima que es el carbonil fosfato sintetasa 1 para producir lo que es carbonil fosfato. El carbonil fosfato pasa a ser citrulina gracias a la enzima de la ornitina transcarbamolasa. Igual aquí en el camino de la citrulina se ocupa un transportador de ornitina a citrulina. La citrulina pasa a ser arginino succinato con la ayuda de la enzima arginino succinato sintetasa. Aquí mismo pasa que se toma una energía de ATP para producir AMP. El arginino succinato pasa a ser arginina con la ayuda de la enzima arginino succinatoliasa. La arginina pasa a ser ornitina gracias con la enzima de la arginasa. Aquí una molécula de agua produce urea. Igual aquí mismo en el camino de la ornitina se ocupa el transportador de ornitina a citrulina. Y finalmente comienza otra vez el ciclo de la urea. Fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso bioquímico que ocurre en las células. Es el proceso metabólico final del catabolismo de la respiración celular tras la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce en las membranas biológicas.
La fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o del FADH2 al O2 a través de una serie de transportadores de electrones en los organismos aeróbicos. Esta es la principal fuente de ATP. En la fosforilación oxidativa pasa que hay una entrega de electrones por NADH y FADH. Aquí ocurre que los acarreadores de electrones, los NADH y FADH, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos para la respiración celular. También ocurre la transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera desde la matriz hacia el espacio intermembral. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. También sucede la separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. También sucede el síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP.